del adulto con derrame pleural, más específicamente del enfoque diagnóstico, ¿sí o qué? Porque esta es una entidad pues, que es la expresión o una complicación, si se quiere, de muchas patologías. Entonces, la definimos como la acumulación patológica del líquido en el espacio pleural o simplemente acumulación, ya que, pues, como vamos a ver desde la fisiología, siempre que se acumule es muy patológico, siempre que haya líquido por encima de lo fisiológico. Entonces, desde lo básico, la anatomía tenemos, ¿cierto? Pleura visceral, pleura parietal, ambas una sola capa de células mesoteliales con funciones metabólicas. Eh, Dentro, pues, este espacio va a tener una presión negativa. Se cree, pues, que la función es para posibilitar la adecuada mecánica ventilatoria, prevenir la telectasia, generando, pues, esa zona de presión negativa, como jalando el pulmón, pero se sabe que en pacientes en los que se hace pleurodesis, es decir, unir, pues, esa pleura a la caja torácica sin que exista ese espacio pleural, no les pasa nada, pues no les compromete mucho la mecánica ventilatoria, entonces no se sabe muy bien, pues a ciencia cierta, cuál es la función de la pleura. Tenemos que ese líquido pleural va a ser un filtrado de la microvasculatura adyacente, tanto de la pleura visceral como de la parietal, pero principalmente va a ser de la parietal, ¿cierto? La parietal con los vasos, pues las arterias que son ramas de las arterias ¿qué? Ah, ya. Son de las ramas intercostales, y en la circulación, en la visceral, va a estar dada por las arterias bronquiales principalmente. Y la reabsorción de este líquido, claro, tiene que producirse y tiene que reabsorberse para que no se acumule, eso es lo normal. Se da principalmente principalmente no, únicamente por la pleura parietal, ¿listo? Por los linfáticos a través de estas estructuras que se llaman estomas. Es por histología, pues. Entonces, tenemos que ese filtrado capilar más o menos va a representar en cada uno de los pulmones 0,26 por kilo aproximadamente. Eso viene siendo unos 13, 15 mililitros. Y se recambia cada día 15 mililitros. Vamos a ver entonces que esta acumulación patológica del líquido en el espacio pleural se va a dar tanto por un desequilibrio, pues un aumento en la producción o una disminución en la reabsorción, pero casi siempre va a tener que ser un poco de ambos, porque los mecanismos compensatorios son muy grandes, o sea, se dice que uno necesitaría una producción de 20 a 30 veces más la de la reabsorción para que se produzca, pues si la reabsorción está bien, y si se dejara de reabsorber completamente en todo el pulmón, se necesitarían también varios días para ver el derrame pleural. Entonces, siempre que tengamos un derrame pleural es un hallazgo muy patológico y hay que estudiarlo. Desde acá, pues como todos sabemos, lo que intentamos siempre en el enfoque de un paciente con derrame es saber si ese derrame es un trasudado o un exudado. ¿Por qué? Porque si es un trasudado, pues acá la enfermedad prototipo del trasudado va a ser la falla cardíaca. Como otras, es un juego simplemente de presiones hidrostáticas y oncóticas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que así como se está acumulando agua en los pies, en el edema, pues, en miembros inferiores de la falla cardíaca, también se está acumulando acá, se está acumulando en todo el cuerpo, o sea, está congestivo sistémicamente, pero la pleura no está enferma, está bien. En cambio, en el exudado, la pleura sí que está enferma y por eso nos interesa saber si es un exudado o un trasudado para investigar la causa, que como vamos a ver siempre son generalmente más graves, pues más importantes por el lado de los exudados. Listo, acá desde la fisiopatología vemos, pues no voy a profundizar en cada uno de ellos, pero por ejemplo, como está congestivo pues todo el intersticio pulmonar en la falla cardíaca, va a ser, ahí se cambió sí, ahí ya se cambió. Por ejemplo, Pues yo todavía estoy viendo la histología. No sé si alguien más está viendo sí, otra. yo ya estoy en Ah, ello. listo. Entonces, por ejemplo, en el aumento de la producción de líquido, por el aumento pues, de hematosis en el intersticio, vamos a tener la falla cardíaca también tiene parte como aumento pues, en postcapilar, el aumento de la presión venosa, entonces también hay una disminución en la reabsorción, asimismo, como les digo, en las que son
exudado, pues no va a ser tanto que aumente el filtrado de la microvasculatura, sino que esos vasos pues se dilaten más por la inflamación. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá en la tuberculosis, aumento en la permeabilidad de los capilares, también muy importante tener en cuenta el cáncer en el caso de la disminución de la reabsorción. De ahí vamos a tener que todas las etiologías las vamos a dividir en exudado o trasudado. Veo que nos están pasando ahí ya. Entonces, como les dije, el prototipo de la trasudado es la falla cardíaca congestiva y es la principal o una de las principales causas, pues, según en todas las series de los casos. Y en el exudado lo que más nos va a preocupar serían los paraneumónicos, o sea, es complicación pues, de una neumonía, paraneoplásico, de cáncer, de malignidad, y pues ya infecciosos per se como tuberculosis en la pleura, paragonimias, entre otros. Pero lo más común van a ser siempre, se van a discutir entre cáncer, paraneumónico y falla cardíaca. Listo, acá pues tampoco voy a ahondar en cada uno de ellos. Por ejemplo, también teníamos el caso pues, en el síndrome nefrótico de hipoalbuminemia, como hay disminución de la oncótica, pues se va a retirar acá más agua, ¿cierto? O por ejemplo, también en el caso de la telectasia, aumenta todavía más esa presión negativa y no deja pues, escapar o reabsorber ese líquido. Ya vamos a ver pues que es muy importante al final del enfoque también tener en cuenta y descartar los medicamentos. Acá, aunque pues, se ponga acá el TEP, más que todo se describe, bueno, acá está, más que todo se describe en la parte de exudado, listo. La epidemiología, más o menos hablamos, sobre todo pues en Occidente, en Estados Unidos, se habla de más o menos 320 casos por cada 100.000 personas, 1,5 millones de casos en Estados Unidos al año. En Colombia, hasta pues, donde revisé el tema y esto, no encontré pues ninguna serie de casos ni prevalencia. Como les digo, las principales causas siempre se discuten entre falla cardíaca, malignidad, paraneumónico y tuberculosis en las zonas donde es más prevalente como en Colombia. Entonces acá es muy importante tener en cuenta esta parte de la tuberculosis. En esta serie pues, de ese estudio que traje, por ejemplo, el más común fue en este caso cáncer, pero generalmente se habla de que la más frecuente es falla cardíaca. Listo. Entonces, en la presentación clínica, el paciente, como les dije, podríamos encontrar el derrame pleural como una complicación de esa enfermedad subyacente o puede llegar pues con los síntomas solamente pues va a ser raro porque lo va a acompañar obviamente otros síntomas de la causa subyacente, pero digamos que lo propio del derrame pleural va a ser un espectro amplio que puede ir desde asintomático hasta disnea, tos, dolor pleurítico, y cuando ya es muy grande, más o menos se habla de 1/3 del pulmón o ya 30 mililitros por kilogramo, ya puede haber hipoxemia, hipoxemia, hipercapnia y puede haber también disnea. Y también en esos casos trepomnea, que se ha descrito pues clásicamente como que mejora cuando se acuesta sobre el lado afectado o empeora cuando pues, se acuesta en el contralateral. Si vamos a ver pues como la precisión de cada uno de los hallazgos, tenemos que la más sensible, la que va a estar en la mayoría de los pacientes, pero no necesariamente tiene que estar, es la matidez a la percusión. También vamos a encontrar otras como la egofonía, la disminución del murmullo vesicular. El más específico de todos, aunque difícil de encontrar, pues no es tan sensible, más difícil de encontrar, es el frote pleurítico. Y otro pues también muy sensible, uno muy específico, perdón, no tan sensible, sería la expansión asimétrica del tórax, que generalmente se daría ya pues cuando son derrames más grandes. Y como dije, pues puede llegar a ser tan grande como para comprometer la estabilidad hemodinámica, pero ya pues es más raro. Listo, entonces la aproximación al paciente, como decía Gregorio Marañón, ¿qué estamos en la aproximación? Es que no, bueno, ya. Como decía Gregorio Marañón, la herramienta más importante de la medicina es la silla, ¿cierto? Para sentarse, interrogar y escuchar al paciente. Entonces, hacer obviamente pues una historia clínica muy completa, tener en cuenta todos los antecedentes, obviamente indagar siempre por las causas más frecuentes y ya pues más filigrana después si uno sospecha, por ejemplo, exposición a asbesto, ¿cierto? Y toda esa cosa para mesotelioma.
Pero generalmente, pues nunca olvidar, pues preguntar por antecedentes de riesgo cardiovascular, pues el antecedente de falla cardíaca, obviamente muy importante. Los síntomas que lo han acompañado, por ejemplo, fiebre, pues apoyaría el paraneumónico, tuberculosis, si ha tenido síntomas, pues pérdida de peso, sudoración nocturna, los constitucionales, pues para apoyar tuberculosis o malignidad. Listo. Ya, pues continuando con la aproximación, como les digo, entonces hacer una anamnesis y un examen físico siempre no son lógicos, pues tratando de buscar la causa de ese derrame. Hay unos, creo que no me está, aquí están en qué diapositiva, no, no, no me está pasando. Yo veo aproximación. Ahí, no, ahí ya se movió, ya. No. Sí, ya cambió. En qué está ahí? Aproximación, pero la verde, no la blanca. Bueno. Entonces, bueno, como les digo, entonces siempre el examen físico nosológico, ¿cierto? Por ejemplo, para lo de falla cardíaca, que va a ser lo más común, pues buscar lo más sensible, por ejemplo, el S3, preguntar por ortopnea, el edema periférico, la ingurgitación yugular, etcétera, etcétera, ¿cierto? La citis, pues en el caso de patotórax y estas cosas. Y al final también vamos a ver, pues que es muy importante descartar la causa medicamentosa, aunque es menos frecuente. Entonces, pues continuando como en el enfoque, uno siempre se debe confirmar esta sospecha diagnóstica porque a veces es difícil y muchas veces pues no es claro el derrame o es tan mínimo pues que no alcanza a dar esos hallazgos al examen físico. Entonces vamos a intentar confirmarlo con imágenes. Ahí estamos en la diapositiva de imágenes, ¿o no, Alejo? Que ahí no la veo en el... No, sigue en aproximación verde. Sí, ahí Eso ya ya, pasó no. imágenes. Eso, epa, ahí. Pero está en una que dice al principio radiografía de tórax, o está en otra. No, están imágenes y los mililitros para borrar los ángulos costofrénicos. Fíjate que es un momento. Ahí ya, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, como les digo, primero vamos a confirmar lo que siempre se pide, pues eso es una PA y lateral, ¿cierto? Más sensible la lateral, o sea, identificamos con menos cantidad de líquido desde la lateral, más o menos se habla de 50, 75 mililitros. En cambio, en la PA generalmente va a ser con 150, 175. Pero vamos a hacer lo que siempre pedimos al principio, también pues como para descartar diferenciales. Se habla de la proyección de Müller, es decir, de cúbito lateral en el lado afectado, que nos sirve para ver si es un derrame libre, o sea, que no esté loculado como generalmente está en el paraneumónico, sino que esté pues libre, moviéndose pues por todo el espacio pleural, porque se vería pues como ya se hace el lago pues cuando se acuesta lateralmente, y nos sirve para saber si está más de 1 centímetro, que aproximadamente 200 mililitros, que es como el criterio para que se pueda hacer la toracentesis, o sea, drenarlo, pero con la lateral también podríamos saber pues si es más de 5 centímetros para drenarlo, y generalmente en el enfoque después vamos a ver que uno también hace la eco para hacer la toracentesis guiada por eco, y con esa también vemos el volumen. Entonces esa proyección de Müller pues es válido, pero generalmente uno solamente hace la PA y la lateral. Listo. ¿Qué signos vamos a encontrar entonces en la radiografía de tórax que nos indiquen derrame pleural? Cuando está libre, este líquido siempre es más denso que todo el tejido pulmonar, que el parénquima pulmonar, entonces va hacia abajo, ¿cierto? Y como está en un espacio en donde la presión es negativa, pues esos extremos del líquido se van a pues, atraer, como también como un efecto como de capilaridad. Entonces va a quedar esa forma en menisco, pues que es el clásico signo de Ehlers-Danlos. Ese líquido ahí también hace como una especie de efecto de masa, entonces hace que el domo, pues el domo diafragmático, la cúpula, el ápex, la cúpula, se mueva hacia medial o hacia lateral, ¿cierto? Y se aplane un poco. Y también hace que ese efecto de masa que ascienda el tórax, entonces acá se ve pues más ascendido ese tórax que este, ¿cierto? Y pues ya tenemos otros casos más raros, ya los vamos a ver ahí en imágenes, como el derrame pulmonar subpulmonar, que es cuando está localizado únicamente entre el diafragma y la pleura, pues la de abajo, pues adyacente al diafragma,
que ya no se vería pues como cuando está localizado solamente ahí loculado, no se daría pues este signo del menisco, sino que por el contrario, pareciera, pues hace una especie de silueta, pareciera que está elevada el domo diafragmático y termina igual haciendo el ángulo. Eso nos puede confundir pues con una elevación del diafragma, pero en realidad es el derrame que está subpulmonar y termina dando un signo que se conoce como el peñasco de Gibraltar, porque bueno, es como la forma que se parece a la montaña en el estrecho de Gibraltar, que es más o menos así, listo, que termina acá. Entonces, bueno, ya las vamos a ver en imágenes. Bueno, acá recordar esto que les decía, ahí ya cambió, sí. Más o menos se necesitan 150 a 175 mililitros para que borre el seno costofrénico, el ángulo costofrénico ahí está mal, es en la PA, pues en la P también, y en la lateral es más o menos 50 a 75 mililitros. Para que borre todo el contorno diafragmático serían aproximadamente 500 mililitros y se dice que cuando llega a la cuarta costilla son 1000 mililitros. A la cuarta costilla anterior, ojo, pues no sería, acá sería más o menos primera, segunda, tercera, cuarta, acabamos que llega más o menos pues hasta acá, serían más o menos 1000 mililitros. ¿Listo? Entonces, bueno, acá lo que les decía, acá se ve en el receso posterior, también hay menisco. Esta sería la proyección de Müller sobre el lado afectado, que cuando está libre, pues hace esto acá, y cuando es esto mayor de 1 centímetro, se dice que aproximadamente son 200 mililitros, entonces es susceptible de drenaje. Y además porque está libre. Acá podemos ver otro signo, pues que es cuando esto ocurre, es el signo del velado pulmonar, cuando son pacientes que se realiza la radiografía portátil o en cúbito supino, entonces ese líquido que estaba libre, pues se va a regar por toda la parte posterior y va a dar esa impresión pues de aumento de la opacidad generalizada, pero no va a tener ni broncograma aéreo y se va a ver la vasculatura porque igual está detrás pues del pulmón. Se llama signo del velado pulmonar. Ojo, no confundir el signo del velado pulmonar con el derrame pulmonar masivo, que es que opaca ya pues todo el campo pulmonar, ¿cierto? Clásicamente pues se ha dicho que como no confundir pues el derrame pulmonar masivo con la telectasia masiva, que sería pues diferenciarlo con que en el derrame la tráquea se mueve hacia contralateral y en la telectasia pues como expresión negativa se atrae, pero si el derrame es digamos una causa, digamos cáncer, bronquial, entonces pues si se obstruye el bronquio también generaría ese efecto. Listo. Decir, pues muy importante acá, cuando es el derrame masivo, que cuando es masivo, el 60% de los casos, o sea, la principal causa de cuando es masivo es malignidad, entonces prestarle mucha atención a este. Y después sigue para neumónico, no, ahí no es tan importante la falla cuando es masivo pues, y unilateral. Esta es otra, pues como para decirles que aparte pues, del mismo derrame, otras cosas nos podrían indicar pues, de cuál es la patología subyacente. ¿Alguien pues, quisiera como acá aportar algo o decir qué le parece el de la izquierda o cuál le parece, pues que cuál sería la causa del de la izquierda o cuál podría ser la de la derecha? Por los otros hallazgos pues que están aparte del derrame, que ahí se ve pues en que ambos es bilateral. Bueno, muchachos, entonces, por ejemplo, pues sabiendo que pues teniendo en cuenta las principales, ¿cierto? En la izquierda vemos el pulmón congestivo, casi que tiene esas alas de mariposa, ¿cierto? La centralización del flujo, si hacemos el índice cariotorácico, por ejemplo, seguramente daría por encima de 0.5, o sea, tiene cardiomegalia. Entonces, probablemente este de la izquierda, la causa sea una falla cardíaca. En el de la derecha vemos pues que no tiene esos signos y pues de dónde lo saqué, este era un caso de malignidad. Listo, recuerden que en la falla cardíaca, para que sea típico, digamos, el derrame de la falla cardíaca es mínimo, a veces solamente es unilateral derecho, o sea, siempre derecho, y si va a ser bilateral, que también sea un poco más grande el derecho, si es bilateral y es más grande el izquierdo, no es tan sugestivo de falla cardíaca. Porque es más en el lado derecho, no se sabe muy bien, hay varias teorías. Una es que el drenaje en el lado derecho, pues el drenaje linfático no tiene, no tiene tantos linfáticos, eso es una de las teorías. Otra
es que como en el lado izquierdo está el corazón, pues hace menos presión negativa, entonces tiene más presión negativa al lado derecho y por eso acumula más ahí. Otra es que en la falla cardíaca la aurícula izquierda dilatada hace compresión en la vena ácigos, otra es que la vena ácigos derecha tiene más paralelismo, pues vasos paralelos, entonces tiene más presión, entonces se generan más el derrame en la derecha. No se sabe muy bien, pero sí tener en cuenta que siempre en falla es más de la derecha. Este sería un loculado paraneumónico, ¿cierto? Y este es el que les digo, pues el signo del peñasco de Gibraltar, que es un derrame subpulmonar, o sea, estaba loculado, digamos que más o menos aquí, y esto pareciera que se le elevó la cúpula diafragmática, pero incluso pues la cúpula estaría pues por acá descendida, y lo que pasa es que pues estaba acá acumulado el derrame, y por eso no está libre, entonces por eso no se ve que acá borrando el ángulo costofrénico. Si estuviera en el lado izquierdo, también otro signo pues que nos podemos ayudar para ver eso, es que en condiciones normales la burbuja gástrica está a 2 centímetros del parénquima pulmonar, y pues cuando ocurriría pues en este caso estaría aumentada esa distancia. Esta es otra cosa pues, que nos puede hacer confundir en el derrame, y este es un pseudotumor pulmonar, y es cuando el derrame se localiza entre las cisuras pulmonares. Aquí vemos pues, que está localizado justo en la cisura media. La característica pues, principal es que es elíptica y que se ha descrito como tumor evanescente porque después del tratamiento desaparece. Listo, acá les dejo pues una tabla también pues como con características que apoyan una u otra patología en el derrame pulmonar. Importante pues lo que les digo de la bilateral, que siempre es falla cardíaca, pero tener muy en cuenta también la malignidad de pleuritis lúpica, un poquito menos frecuente. Siempre lo que les digo, cuando es masivo, lo principal a pensar es malignidad. Siguiendo con las imágenes, vamos a ver después que en el enfoque, siempre que vamos a hacer la toracentesis, le pedimos igual la eco guiada, la toracentesis guiada por eco, entonces la eco la vamos a terminar pidiendo siempre, pero pues saber pues que la eco nos sirve sobre todo para cuantificar la cantidad de líquido, para mirar si hay septos, que en ese caso cuando hay septos el enfoque cambia, y para también pues guiar la toracentesis. Esto disminuye la frecuencia de complicaciones, que la principal es neumotórax. Otra complicación pues que se ha descrito, pero es sobre todo en neumotórax, y que pues por eso recomiendan filtrar menos de 1500 al día, es el edema pulmonar por reexpansión, pero que en realidad en derrame como tal es muy raro. Y pues tenemos ya la tomografía de tórax, que como vamos a ver en el enfoque, es lo último que pedimos, pues como cuando ya estamos perdidos al final, pero es la que más ayuda a saber, pues a diferenciar la etiología subyacente, y podría diagnosticar derrames tan pequeños como de 2 mililitros. A estas imágenes, pues lo que les dejo son de eco. Este es el diafragma, y acá se ve pues loculado el derrame pulmonar. Y este es otro signo que se describe pues en ecografía, por si alguna vez lo reportan, y lo ven ahí, que es el signo en tormenta de nieve, que es sugestivo del derrame exudativo. Entonces, Alejo, ahí está en la toracentesis, sí, ya. Entonces, las indicaciones de toracentesis, cuando estamos en un paciente que le detectamos el derrame pleural y no sabemos la causa, o la causa no es clara, siempre vamos a estudiar ese líquido. Casi que la causa, cuando esté clara, casi siempre se va a limitar a paciente con falla cardíaca. ¿Listo? Incluso los otros, cuando sospechemos otro tipo de trasudado, pues también se debería estudiar el líquido. Entonces, esto casi que se limitaría a falla cardíaca. Porque no se queda esto. Ya. Y otra indicación es cuando el paciente, pues a pesar de que digamos ya sabemos la causa, está tratando, o digamos es malignidad y no es tratable, pero el paciente está sintomático, tiene disnea, pues también está la intención terapéutica para realizar la toracentesis. Cuando está contraindicado, cuando está loculado, no es que esté contraindicado porque se vaya a hacer un mal o pues porque se complique, sino porque cambia. Ya vamos a ver que cuando está loculado lo que hay que hacer es llamar a cirugía para que hagan una videotoracoscopia, o si es un paciente pues que ya tiene muy mal pronóstico porque uno sospecha que también tiene el paraneumónico y esto, para que dejen una toracostomía y se haga, por ejemplo, una fibrinolisis de esos septos. Entonces, bueno, otra contraindicación es la infección, por ejemplo, un herpes en la zona de punción, una celulitis, que no se debería hacer por obvias razones, y
por ahí hablan también de cuando hay trombocitopenia grave o hay prolongación de tiempos, aunque no se ha visto pues que eso sea consistente y en general no se dan pues como recomendaciones sobre esto en manos expertas, no se han visto que tenga grandes complicaciones a pesar de que el paciente tenga esto. Bueno, entonces acá, cuando ya, digamos, sacamos el líquido, desde que lo sacamos, empezamos a analizar la apariencia del líquido, pero antes de eso, pues hablar un poquito del procesamiento de la muestra. Más o menos uno necesita pues con 20 a 40 mililitros es suficiente de líquido cuando solamente queremos estudiarlos para intenciones, pues como para estudiarlo, no para drenar por intenciones terapéuticas. Se dice que tenemos que guardarlo pues en recipientes, sobre todo el que vamos a venir el pH anaerobio. Ojalá hacer pues el estudio de la muestra en menos de 4 horas y que este continente siempre tenga anticoagulantes, sea ETA o heparina. Listo. Y eso lo vamos a mandar pues más o menos, pónganle 5 mililitros a bioquímica, 5 mililitros a microbiología, otros 5 mililitros a citología, por ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que aquí no se ha cambiado todavía. Ahí está un análisis de líquido, Alejo. Sí, ahí está. Sí. Entonces, ya después de que pues, ordenamos todo para el procesamiento, lo que le vamos a pedir a ese líquido para estudiarlo, hay siempre como unas que pues, no se ponen de acuerdo exactamente las mismas en toda la bibliografía, pero en general se recopila acá como las más consistentes, que son estas. Uno siempre pide rutina, proteínas, LH, estas dos sobre todo muy importantes para hacer los criterios de Light, pH, glucosa, gramo y cultivo, citología, conteo celular y diferencial. Acá en Colombia, uno pensaría pues también que casi que sería de rutina, ADA, listo para buscar tuberculosis. Entonces, bueno, esos son los exámenes de rutina y obviamente pues con nosotros que hicimos toda la anamnesis, tenemos toda la historia clínica, lo que sospechemos, también vamos a pedir aparte de rutina los de extensión ahí mismo. Y como les dije, entonces, con este estudio lo que queremos diferenciar es si es trasudado o exudado. Generalmente en la práctica clínica lo que usamos son los criterios de Light. Ya los vamos a analizar eso y otras estrategias pues que también hay aparte de esto. Entonces, como les dije, lo primero que vamos a ver es la apariencia, ¿cierto? Que desde que lo sacamos, eso ya no lo hacen los internistas, pues eso lo hace casi siempre radiología intervencionista, pero en el reporte podemos ver pues la apariencia del líquido. Aunque veamos la apariencia, casi que la única apariencia que, digamos, nos cambia conducta es cuando sale francamente purulento, que uno diría, pues ya es un empiema, entonces ya cambia, como les digo, el enfoque y ya nos vamos más por cirugía. Pero en los otros uno siempre terminará ya haciendo pues toda la bioquímica, pero pues acá les voy a comentar unos que son sugestivos, pues muy interesante, por ejemplo, si sale negro, que se ha visto relacionado con infecciones por Aspergillus niger o melanoma metastásico, también con patología pancreática. Si es café, también sospechar una ruptura de un absceso hepático a mediano. El trasudado se escribe como amarillo pálido, pero se dice que en el 80% de los casos en los que por la apariencia se sospechaba que era exudado, al final termina siendo trasudado, entonces no fiarnos completamente de esto. Sí, es como cuando algunas personas dicen que porque la orina no salió turbia, entonces no tiene ITU. No, listo, entonces acá esto no es tan fiable, pues, pero interesante. Entonces, como les dije, entonces, lo que queremos hacer al principio es ver si es trasudado o exudado, o sea, si es problema sistémico y la pleura está sana, o el problema es si o la pleura sí está enferma. Entonces, pues si la pleura está enferma y los capilares están dilatados y este tipo de cosas, pues va a haber más lisis celular, pues se van a escapar más proteínas de la sangre, entonces va a aumentar las proteínas o el LDH, en este caso, pues para lo que vamos a analizar de los criterios de Light. Entonces, los criterios de Light más o menos llevan como 52 años desde que se validaron y son la mejor estrategia hasta ahora. Tiene una sensibilidad pues, para identificar exudados del 98% y una especificidad aproximadamente del 75%. O sea, de esos que clasificamos como exudados, más o menos el 25% no eran exudados, sino que eran trasudados. Pero aún así sigue siendo la mejor. Listo, por ahí se han creado otras reglas, pues regla de 2, regla de 3, que ya no tienen en cuenta tanto, o sea, lo que se le ha criticado a los criterios de Light es que toma 2 veces en cuenta la LDH y se correlaciona mucho esto de que
la relación pleura-plasma sea por encima de 0.6 a que el LDH de la pleura esté por encima de 2/3 el valor superior en plasma. Entonces se han creado otras reglas, pero aunque pues, se acercan, no llegan a tener el mismo rendimiento que los criterios de Light. Y la otra cosa que se buscaba con las otras reglas era que sea más fácil, o sea, en los criterios de Light, yo creo que todos los conocemos, ¿cierto? Bueno, pues para repasarlos, uno toma, aparte del análisis del líquido, muestra en suero del paciente para plasma y para LDH. Entonces uno compara la concentración de proteínas en la pleura sobre la concentración de proteínas en plasma. Si eso es mayor a 0.5, pues habla más de exudado. Con la LDH lo mismo, pero a 0.6, y está el otro criterio pues de 2/3 por encima del valor superior normal en plasma. Con cualquiera de esos, con uno solo, ya clasifica como exudado. Listo, entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces pues se le olvidaba a la gente pedir en ese momento el suero, y si uno le pide un día al líquido pleural y al otro día en suero, pues las condiciones sistémicas ya cambian y se puede falsear la prueba. Entonces, para facilidad de que solamente hacer los criterios con el líquido pleural, se han creado otras estrategias como este PFO3, o sea, de solo 3 test en solamente líquido pleural, que incluso este ya es el que se recomienda, pues como el que pues en el manejo en UpToDate dicen como este es el que hacemos nosotros, no hacemos el criterio de Light, pero yo creo que si vemos en la práctica clínica, la mayoría pues de nuestros docentes siguen haciendo siempre los criterios de Light. Este también tiene, pues, no, en UpToDate lo que busqué, no reportaba nunca como el rendimiento exacto, pero que sí se acercaba mucho pues a los criterios de Light. Incluso pues en UpToDate, pues si quieren buscarlos, también hay calculadores bayesianos y uno puede meter ahí pues todavía más información para que le apoye el diagnóstico de exudado o no. Para el otro, pues que si lo quieren usar también está bien, es el de solamente 3 test en el líquido solamente pleural. Entonces sería cuando tengan las proteínas por encima de 3 gramos de decilitro, el colesterol por encima de 55 miligramos de decilitro, y el otro que sí es el mismo de los de Light, que el LDH sea 2/3, por encima de 2/3 el valor superior de la normalidad en plasma. Con cualquiera de esos igual, o sea, uno solo también clasificaría como exudado. ¿Qué problema hay acá? Y pues con lo que les decía, que el 25% de que diagnosticamos como exudado termina siendo trasudado. Esto particularmente se ve en pacientes con falla cardíaca que estaban tomando o que se intervinieron con diuréticos, claro, porque es el líquido que estaba ahí del derrame, que aunque era trasudado se concentró porque le dimos diuréticos, entonces se podría falsear también y parecer que es un exudado. Para eso también se ha generado pues, una estrategia que es hacer el diferencial de proteínas o albúmina. Entonces, uno hace la diferencia de proteínas en pleura con la proteína. Esta diferencia pues solamente debe ser la resta, ¿cierto? Séricas con las proteínas en el derrame. Entonces, si la diferencia, o sea, si las proteínas séricas menos las del derrame son de 3.1, o sea, menos, quiere decir que si pues no era exudado, es un falso exudado, era trasudado. Si esa diferencia es mayor a 3.1, pues sí es un verdadero exudado. Y lo mismo con la albúmina, que es de 1.2. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a analizar cada una de las cosas que vemos en el líquido. Las proteínas, entre más altas estén, apoyan más exudado, obvio, ¿cierto? Se dice que por encima de 4, pues pensar en tuberculosis, y cuando son ya tan altas que están, por ejemplo, por encima de 7, pensar en gamapatías monoclonales como macronemia de Waldenström o mieloma múltiple. Y si está menor a 1, es muy raro y generalmente son complicaciones de catéter venoso central, pues que migraron hacia y hicieron el derrame por el contenido pues, que se drena de ese catéter venoso central. O, por ejemplo, en diálisis peritoneal. Otra causa pues también sería urinotórax, más raro. La LDH, entonces, está también entre más alta, apoya más exudado. Si está por encima de 1000, es uno de los criterios para empiema, y como les digo, pues eso cambiaría la conducta, pero no confundirse, porque más de 1000 también podría encontrarse como complicación de artritis reumatoide, en paragonimiasis pleural o en malignidad.
Y también se dice que es altamente sugestivo de infección por neumocistis jirovecii, pues que sobre todo en pacientes con VIH o inmunosuprimidos, cuando la relación pleura-plasma es de 1 con una relación de las proteínas pleura-plasma menor a 0.5. Siguiendo con la glucosa, está entre más baja, porque está consumida bien sea por los microorganismos infectados o por las células inflamatorias. Entre más baja se dice que es más, pues apoya más exudado. Para empiema, el criterio es menor a 40 miligramos de decilitro, y cuando está menor a 60 o la relación pleura-plasma es menor a 0.5, apoya pleuresía reumatoide, tuberculosis, malignidad o pleuritis lúpica. También cuando está elevada es muy raro y debemos sospechar ese desplazamiento de algún catéter venoso central o de diálisis peritoneal, pues que hay muchas veces también con dextrosa. El pH, lo mismo, entre más bajo, más exudado. El criterio para empiema es menor a 7.2. Aquí pues sí que podría bajar cualquiera de los exudados y, o sea, el pH normal es más o menos de 7.45 a 7.6. Que esté elevado por eso, ni siquiera pues encontré como ningún reporte en la literatura. Teóricamente podrían verse en infecciones por Proteus, por ejemplo, pues que son generadores de ureasa, pero eso es más bien teórico. Y cuando el gran cultivo, pues cuando está positivo, cuando hay bacterias ahí, pues ya se habla de empiema. En la celularidad, entonces tenemos que en condiciones normales hay aproximadamente 1.700 leucocitos por mililitro, y ese recuento, el diferencial, va a estar dado principalmente, o sea, más o menos 75% macrófagos, el 23% linfocitos, muy poquitas células mesoteliales, más o menos 1%. Y cuando esas líneas pues cambian, nos van a hablar de pues, la etiología, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es eritrocitario, si es más del 50%, si tiene el hematocrito de más del 50%, ya se habla de hemotórax, y esto apoya sobre todo trauma, malignidad o TEP. Si es linfocitario, pues apoya tuberculosis, malignidad, también se ha visto pues en medicamentos. Si es neutrofílico, lo principal a pensar pues va a ser paraneumónico, pero se puede ver también, por ejemplo, en TEP. Eosinofílico, que por ahí mucho lo refieren pues como en malignidad, hay que descartar malignidad, pero no es muy consistente y se ve también en falla cardíaca. Células mesoteliales por encima de 5, por campo de alto poder, también apoyan tuberculosis, por ahí también vasofilia, también se habla de leucemias, aunque tampoco es muy consistente. La citología, o sea, mandar eso a estudiar con el bloque celular, no tiene un muy buen rendimiento, se puede llegar hasta 75% con 2 muestras, pero esa sensibilidad va a depender pues, de la causa de cáncer. Por ejemplo, va a ser no tan alta, pues igual un poco más alta, por ejemplo, hasta el 82% en adenocarcinoma, pero después en escama celular ya puede ser muy baja, como el 23%. Entonces, más bien por el rendimiento de la citología. Y los marcadores tumorales tampoco pues, se ha descrito, no hay como una recomendación y no pues no hay ningún estudio pues como que ya que se recomienda por tal y tal cosa, y solamente se habla pues de que a veces marca pronóstico, pero nada más. Hasta ahí teníamos pues como las que pedíamos de rutina, ¿cierto? De aquí en adelante, pues como las que podemos pedir para apoyarnos. Acá muy interesante que también cuando llegamos ahí, pues como al principio del algoritmo de lo que pensamos de falla cardíaca, resulta también, aparte, digamos, de hacer los criterios de Light, después de si es exudado, ver si es un verdadero exudado, y si nos queda la duda, podríamos hacer directamente el péptido natriurético cerebral. Si está por encima de 1500, apoya mucho falla cardíaca. Pero también eso, o sea, la cosa es que la podemos medir también en el líquido del derrame, pero al parecer da lo mismo medirla en suero, entonces no hay problema con eso. Triglicéridos, para hablar de quilotórax, sobre todo, quilotórax pues generalmente es por complicaciones traumáticas en las que se daña el conducto torácico y se drena pues a pleura, o también cuando se altera un catéter venoso central con nutrición parenteral, entonces también se vería quilotórax. Se habla de quilotórax cuando está menor a 110 miligramos de decilitro. Los triglicéridos se descarta cuando está menor a 50, y entre 50 y 110 haríamos una electroforesis de lipoproteínas para ver si la principal pues es, o si hay muchos kilomicrones, ahí ya para definir el quilotórax.
Colesterol habla mucho de lisis celular, entonces esta siempre entre más alta va a apoyar más las causas exudativas. Como les dije ahorita, pues en esos criterios que se han dado, aparte de de los criterios de Light, está en la regla de 2 y de 3 por encima de 45 miligramos de cilitro, no de 55, como en la PFO3, igual tiene buen rendimiento y se acerca mucho a los criterios de Light. Por encima de 250 se habla que es un pseudoquilotórax o un derrame de colesterol, y eso está muy relacionado pues con las patologías graves exudativas como malignidad o pleuresía reumatoide. Acá, por ejemplo, si vamos a ver después en el algoritmo, si al principio sospechamos tuberculosis, o acá pues que es tan prevalente en Colombia, pediríamos siempre ADA, y cuando la sospecha es grande, por ejemplo, después vemos que salió predominantemente linfocítico, pediríamos derecho todo el panel pues para tuberculosis, porque el rendimiento de cada uno no es tan bueno. Entonces si uno está buscando tuberculosis, generalmente se piden los tres, o sea, vaciloscopia, ADA, y también se pide pues el GeneXpert o las pruebas pues de PCR para tuberculosis. Para vaciloscopia tenemos que es muy malo el rendimiento, porque la patología pues pleural tuberculosa, que es digamos, la complicación extrapulmonar más frecuente en Colombia de la tuberculosis, es igual baja, porque generalmente es pausi vacilar, entonces menos del 5% va a dar positiva para la vaciloscopia. La ADA, pues sí que es una gran ayuda, sobre todo por el valor predictivo negativo. Si está debajo de 32, uno pues casi que descartaría tuberculosis, o muy raro que tenga tuberculosis, descartar. Recordar que ADA, pues, adenosinaminasa, es una, no es, o sea, no es marcador de inflamación, no de tuberculosis. O sea, es una enzima producida por los linfocitos. Por eso, aunque es sugestiva de tuberculosis, podría estar en otras patologías como tuberculosis, malignidad en piema. Acá les dejo pues los puntos de corte. En la guía colombiana se hace un poco más sensible, pues desde 32 unidades litro. En UpToDate pues dicen que desde 40 ya tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad del 85%, pero como les digo, nos sirve más que todo es por su valor predictivo negativo. Ya esto pues buscando anticuerpos ya es más específico, ya iría pues más abajo en el algoritmo cuando uno está buscando particularmente las patologías. Para el lupus antes se decía que ese era como un criterio diagnóstico de pleuritis lúpica, pero pues es muy sugestivo, pero tampoco es diagnóstico, pues se podría ver en otras patologías como malignidad o paraneumónico, cuando los títulos de ANA estén mayores a 1 en 160. Y para artritis reumatoide se apoya mucho pues de la citología, de los hallazgos clásicos en la citología, y se podría medir también pues factor reumatoide líquido, aunque no es como lo más frecuente. Y otros ya diferentes que uno podría pedir ya dependiendo de lo que uno sospeche, por ejemplo amilasa en el caso de complicaciones para pancreatitis, pero ojo que la amilasa también podría estar elevada pues en malignidad, sobre todo la isoenzima salivar y para pancreatitis, pues obviamente la isoenzima pancreática, ¿cierto? Creatinina para urinotórax, beta-2-transferrina cuando se sospecha complicación pues de los drenajes de derivación ventrículo-peritoneal, glicina en los casos de síndrome post-RTU, lo de urología, de resección transuretral de próstata, y funden siempre glicina, y se podría romper la vejiga, hace ese efecto pues de presión desde el peritoneo al tórax, y se acumula pues ahí glicina y es el derrame. Bilirrubina pues en los casos de fístula de colecistitis generalmente es una complicación, pero pues es muy rara igual. Listo, entonces ya llegamos al enfoque, pues a hacer como el resumen de todo lo que vimos. Entonces tenemos un paciente que le encontramos pues ya, o sea, un paciente sospechamos, ¿cierto? Por lo que dijimos toda la presentación clínica, sospechamos el derrame pleural. Entonces, para confirmarlo, vamos a hacer una radiografía bilateral de tórax. O la otra cosa puede ser que ya tengamos un paciente, le hicimos una radiografía por otra causa y encontramos pues ahí el derrame, ¿cierto? Entonces, para hacer el estudio de ese derrame, para saber si es exudado trasudado, empezamos con que vemos si es susceptible de drenaje y tiene la etiología desconocida, pues obviamente le vamos a hacer toracentesis guiada por eco. Siempre guiada por eco, se recomienda pues en todas las guías, ¿cierto? También tenemos la indicación de alivio sintomático. Por ejemplo, si tiene el paciente desnea, entonces también tendría la indicación pues, de hacer la toracentesis. Si tenemos que es una etiología desconocida, como ya dijimos, esto se va a limitar casi siempre solamente a falla cardíaca, que sea muy evidente que sea eso. Entonces podemos tratar la causa y esperar a ver pues, cómo responde el paciente.
Si no hay respuesta, entonces ya vamos a estudiar ese líquido con la toracentesis. Recordar que hay un fenómeno, ¿alguien sabe cómo se llama el fenómeno cuando uno tiene un derrame de un lado de una causa y del otro tiene otra causa? El derrame, el fenómeno de Contarini. ¿Listo? Entonces, nunca, pues es raro, pero no, también pensarlo, pues si, digamos encontramos una causa, la tratamos y mejora solamente un lado, entonces queda el otro, estudiar el otro líquido y a veces es otra causa, eso es menos del 1% de los casos, pero existe. Y cuando, digamos, teníamos acá casi que podríamos cambiar esta parte de teología conocida como por falla cardíaca, ¿cierto? Cuando tiene manifestaciones atípicas, lo que les dije, o sea, por ejemplo, una falla cardíaca con fiebre o una falla cardíaca en que el derrame sea predominantemente izquierdo o bilateral, predominantemente solamente izquierdo, que solamente sea izquierdo, como que no cuadra mucho, o que sea masivo, o que tenga mucho dolor pleurítico, entonces igual vamos a estudiar ese líquido, ¿listo? Entonces continuamos pues en el algoritmo, ya hicimos, vamos a hacer la toracentesis guiada por eco. Si vemos con la eco que es loculado, como les dije, eso ya pues pasa a ser más parte de cirugía. Lo que vamos a hacer es toracoscopia o videotoracoscopia o toracotomía, pues según se considere el tamaño y las complicaciones. Y también pues en los pacientes que no son candidatos a cirugía se podría hacer la toracostomía y fibrinólisis con RTPA. Bueno, ya hicimos la toracentesis, ¿cierto? Entonces pedimos los exámenes de rutina y los que, pues según lo que estemos pensando. Por ejemplo, aquí en Colombia vamos a pedir casi siempre, aparte de los de la orina, también ADA. Si en esos exámenes salía en PIEMA, pues también nos vamos por esta parte del algoritmo, ¿cierto? Porque ya pues es la complicación infecciosa y no con solamente antibióticos no se va a curar porque está aislado ahí del flujo vascular y el antibiótico generalmente no va a llegar hasta allá, entonces no va a responder bien los antibióticos. Entonces, cuando ya solicitamos esos exámenes, lo que vamos a hacer es tratar de diferenciar si es exudado o trasudado. Como les digo, lo que más se usa son criterios de Light. Pueden usar las otras que les dije igual. Tienen buen rendimiento, muy cercano, muy parecido al de Light. Y recordar siempre, ver si es un exudado, ver si es hacer el diferencial para ver si es un verdadero exudado y no estamos hablando de un falso exudado, en el que en ese caso pues se pasaría a ser trasudado y ya tratamos causa de base y listo. Y entonces, bueno, digamos que ya seguimos en el algoritmo, hicimos los criterios de Light, por ejemplo, dio exudado, ahí hicimos el diferencial con proteínas y dio más de 3.1 y con y la albúmina más de 1.2 el diferencial, entonces ya es un verdadero exudado, ¿cierto? Y bueno, acá ya llegamos, ahí ya está en la última, en exudado, ya, ¿cierto? ¿Está en exudado, Alejo? Es correcto. Listo, entonces ya estamos en exudado. Acá, o sea, pues si llegamos hasta acá, obviamente tenemos en cuenta toda la historia clínica del paciente, todos los antecedentes y tenemos que tener alguna sospecha, ¿cierto? Si nos vemos muy perdidos, pues en algunos bibliografías recomiendan hacer este enfoque, pues como por el predominio citológico. Por ejemplo, si es predominantemente neutrofílico, pues buscar paraneumónico, buscar TEP, y según esto hacer por ejemplo, TEP o paraneumónico, esto no me está escribiendo neumónico. Y según esto, pues pedir los estudios de extensión, ¿cierto? Por ejemplo, ahí pues si pedir la tomografía o si es tomografía o si es eritrocitario y buscamos hemotórax, si es linfocitario, tuberculosis y hasta eso no lo hemos pedido, pues seguimos con los de extensión con ADA, la vaciloscopia y el GeneXpert. También, si nos vemos hasta ahí perdidos y no sabemos muy bien, como les dije al principio, una gran ayuda y que ayuda mucho a dilucidar la etiología es el TAC contrastado de tórax. Ahí también pues, se habla pues, de ya empezar a buscar la ayuda de un experto en neumología. Y si nada de eso funciona, no encontramos bien la causa, generalmente cuando no se encuentra la causa con solamente el estudio del líquido pleural, pensar mucho en malignidad, por lo que les dije que la citología tiene hasta con 2 muestras el 75%, entonces se puede quedar ese 25% ahí con el diagnóstico pues, de malignidad. Entonces sería la biopsia pleural, que para eso hay pues, muchas técnicas, eso ya no, pues, no nos vamos a meter en eso. Y cuando no, o sea, a pesar de que hicimos la biopsia pleural, que cuando llega hasta ahí pues uno sospecha malignidad,
pero si con eso no encontramos el diagnóstico, más o menos el 20% de los pacientes con derrame pleural al final se quedan sin diagnóstico y se da a veces como la entidad de pleuritis crónica inespecífica y simplemente se hace seguimiento al paciente. Listo, cuando no encontramos nada, pero pues tampoco es tan infrecuente. Se habla más o menos del 4 al 20, hasta el 20%. Según las series, podríamos llegar a no saber nunca la causa del exudado. Y, bueno, al final también tener en cuenta siempre, como les dije, descartar medicamentos. Listo, que incluso se habla hasta de beta bloqueadores. Yo no encontré mucho, pues busqué después de eso información acerca de derrame de por beta bloqueadores. No encontré casi nada. No sé si alguno pues tenga conocimiento en esto, pero podría ser incluso hasta por beta bloqueadores. Es más frecuente pues por biológicos y otros medicamentos. Entonces al final pues también en descartar esa causa. Listo, y como les dije, lo de raro, pero también, si no mejora ahí esto, con pensar en Contarini también. Listo. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Un aporte? No, pues yo creo que todo súper bien explicado. Pues yo solamente quería hacer como algunas precisiones, pues como para la gente que llegó tarde, pues como cositas así, y como claridad de algunas cositas. Pues al principio, como se habían dicho, todo súper bien explicado, pues como los mecanismos fisiopatológicos de producción del derrame, pues que estaría aumento en la producción o alguna obstrucción en los drenajes, disminución en la presión coloidosmótica o también aumentos en la presión hidrostática. Entonces, digamos que como usted lo explicó al principio, para los que llegaron después, entonces uno piensa que cuando los derrames pleurales son bilaterales son más benignos que uno unilateral y que ya el enfoque pues sería pues como con los resultados de los criterios de Ley, que fue lo que hablamos nosotros precisamente, y en el enfoque inicial la imagen de elección siempre es la radiografía, pero hay otras imágenes que nos dan a nosotros como más información. Entonces digamos que la ecografía tiene una muy buena sensibilidad y tiene muy buena sensibilidad para los pacientes que no pueden estar expuestos a radiación porque están, por ejemplo, en embarazo o que no se pueden movilizar, y la ecografía de tórax es la imagen de elección cuando yo quiero buscar si hay un derrame que está loculado o no. Y la ecografía también me puede ayudar a calcular más o menos cuánto volumen tiene ese derrame pleural que está loculado y cuáles son las características del derrame, porque se pueden observar, por ejemplo, hipodensidades que pueden hablar de gránulos o cosas así, pues como parecidas. Cuando uno define drenar el drenaje pleural, pues es importante tener una cantidad mínima a drenar en el día, pues porque si uno drena más de 1000 cc, uno puede hacer por rebote edemas vasogénicos. Entonces, por lo general, uno no drena más de 1000 cc de derrame pleural en el día. Cuando uno está haciendo el estudio de líquido, pues con los criterios de Ley, como usted lo mencionó, pues se habla que los criterios de Ley tienen una muy buena sensibilidad, pues hasta el 97%, pero son muy poco específicos, más o menos hasta el 70 o 77%. Eso quiere decir que me sirven más los criterios de Ley cuando me dan que es un verdadero trasudado, perdón, versus que cuando es un exudado, pues hay que analizar bien pues como las causas y si es un verdadero exudado y explicar, pues como ya lo dijo usted, con el gradiente de proteínas o de albúmina. En los resultados de los líquidos, cuando uno pide líquido, uno siempre debe solicitar un citoquímico, un GRAN, un cultivo y una citología, y usted coloca los tubitos. Si no tiene heparinas, pues le pone heparina, y más o menos 50 cc por cada tubo es suficiente para todos los estudios que uno va a hacer la extensión. Como usted lo explicaba, de pedir inmediatamente, pues cuando era exitosa la toracentesis y no era traumática, pedir los estudios en suero. Y cuando uno tiene resultados de líquido, pues uno puede tener unos líquidos linfocíticos, neutrofílicos o eosinofílicos. Cuando uno tiene los líquidos que son eosinofílicos y son más del 10%, piensa en una neumonía eosinofílica, bien sea aguda o crónica. Cuando uno tiene un líquido que es neutrofílico, pues entonces piense que puede ser un derrame paraneumónico, que puede ser un estadio inicial de una tuberculosis, o inclusive pues en algunas trastornos autoinmunes se han descrito que también hay líquidos neutrofílicos. Y cuando usted tiene un líquido linfocítico, pues pida un bloque celular para descartar malignidad, pues también guiado con la anamnesis que se le hace al paciente. Y si es un linfocítico que es positivo para malignidad, pida marcadores tumorales o exámenes según la anamnesis. Y si es un linfocítico que es negativo para malignidad, piense que puede estar frente a una tuberculosis pleural y pida el ADA, la PCR, que por lo general hacen los GeneXpert, y de todas maneras hacen los cultivos. Si uno pues, busca ver de pronto si observan al microscopio bacílicos ácido alcohol resistentes. Y ya, pues como eso.
No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda, quieren preguntar algo. ¿Aló? No, yo creo que no hay dudas. Obviamente, yo creo que no, muchas gracias a Santiago. Todo estuvo súper bien, súper claro, y ya estamos pendientes de confirmar la otra el viernes y ya las de la otra semana y eso, pues ya les vamos avisando. Listo, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos.